Muy buenas tardes, bueno, ya casi noches a todos, mucho gusto, es una ocasión para mí muy grata tener la oportunidad de compartir este sitio por la invitación muy generosa de doña Olga y don Sergio García Ramírez, a quienes tanto admiro y a quienes tanto quiero, y desde luego la oportunidad de escuchar las participaciones sobre temas diferentes de nuestros tres invitados de la noche de esta mesa para hablar sobre distintos temas, y me voy a permitir leer brevemente sus muy resumidos currículums, porque los tres son gente de una gran trayectoria y de un gran interés por nuestra temática relacionada con la justicia penal en especial. Doña Alicia Beatriz Asolini Vincas es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Derecho de La Plata, en Argentina, doctora en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, también es Puma, y en el ámbito académico es profesora e investigadora titular por oposición en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Azcapotzalco. Ahí mismo es coordinadora del Eje Docente de Derecho Penal, profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales e investigadora del SNI. En su actividad profesional ha sido asesora en la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1991 a 93, coordinadora de asesores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 1994 a 2001, fiscal central de la investigación para menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y encargada de la Secretaría General Académica del Instituto General de Ciencias Penales. Es autora de diversas obras, diversos libros y artículos sobre derecho penal y es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muy bienvenida, por favor, Alicia, encantada. En segundo lugar, voy a permitirme primero terminar con la presentación para que me haga el favor de inmediatamente hacer uso de la palabra. Don Miguel Ontiveros Alonso es licenciado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Múnich, en Alemania, bajo la dirección académica del profesor Klaus Roxin. Ha sido profesor de Derecho Penal en diversas universidades e institutos del país y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Ha dictado múltiples conferencias en instituciones académicas nacionales y extranjeras y ha sido profesor de tiempo completo y director de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el mismo instituto fue secretario general académico, coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ha participado en la elaboración de varios proyectos legislativos y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales. Bienvenido también, maestro. Don José Antonio Guevara Bermúdez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con un importante número de publicaciones, habiendo dictado en México y en el extranjero cursos, así como conferencias sobre derechos humanos, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario. Ha ocupado varios cargos con responsabilidades relevantes en materia de derechos humanos en instituciones académicas, autónomas, de gobierno, así como en organizaciones no gubernamentales. Actualmente es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y desde junio de 1914 miembro del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Don Antonio Guevara, bienvenido. Suplicamos en orden al nombre y además al hecho de ser una dama, le suplicamos a doña Alicia Asolini hacer uso de la palabra. Bueno, antes que buenas noches, ya casi noches,
Muchas gracias por la invitación, doña Olga, don Sergio, y bueno, y a doña Victoria, la presidenta de la Academia. Es para mí siempre un gusto todos los años, como decía Roberto Ochoa, esperamos realmente las jornadas, que siempre son exitosas. Este es son las 18ª jornadas, y creo que parte del éxito de las jornadas es que siempre se tocan temas que tienen que ver con lo que está pasando en nuestra realidad penal, en la realidad en la que nos movemos en el día a día desde distintas funciones, pero bueno, que nos atañe a los que en ellas participamos y a los que asisten, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy, en esta ocasión, las jornadas hacen como un recuento de la Constitución de 1917 a 100 años, y es, yo creo que muy interesante verlo desde distintas perspectivas. En mi caso, voy a hablar de la justicia para adolescentes. No quiero empezar diciendo que la Constitución de 1917 fue producto de un movimiento revolucionario, tenía por objeto realmente transformar las instituciones estatales frente a una situación de abuso, de poder y de descontento respecto de esas mismas instituciones. Y uno de los temas que obviamente abordó la Constitución, porque era uno de los temas cuestionados, era el sistema penal. Todos sabemos que la Constitución de Querétaro ha sido considerada desde la dogmática constitucional como una constitución de avanzada, incorporó derechos sociales y creo yo que diseñó un sistema penal que daba las bases para un sistema de carácter acusatorio. Realmente el diseño del modelo constitucional en el texto original, claro, era un modelo básico, diríamos hoy en nuestra Constitución como mucho más detallada, pero era el modelo de la época. Claro, esta Constitución, por más que fue una Constitución de avanzada, fue una Constitución que se dictó en la lógica jurídica del momento, donde cuando se decía todos son iguales ante la ley, se entendía que hombres, mujeres, en fin, quizá no se hacía la referencia que hoy día se hace a los grupos vulnerables, a los grupos particulares, que claro, que ha significado una transformación. También es cierto y debemos reconocer que las transformaciones que ha sufrido la Constitución han tenido que ver con transformaciones en el sistema jurídico y en los modelos jurídicos occidentales. Después de la Segunda Guerra y ante las atrocidades que ocurrieron en la Segunda Guerra, claro que el tema de derechos humanos y cantidad de instrumentos internacionales que se ocuparon de grupos específicos como mujeres, niños, personas sin patria, en fin, minorías, fue producto de todo eso y esas regulaciones poco a poco fueron ingresando en las constituciones, por lo menos de los países occidentales. Y en ese sentido, el tema de justicia para adolescentes, que no venía precisamente en la Constitución del 1917, se regulaba un sistema penal nada más, pero no venía en particular la problemática de niñas y niños, como otras problemáticas particulares ni de las comunidades indígenas, en fin, poco este detalle de este nuevo constitucionalismo no estaba. Sin embargo, sí estaban las bases de un sistema, les digo, penal acusatorio. Fue realmente en 2005 y con posterioridad a que México suscribiera un documento internacional que fue trascendente en materia de infancia, que fue la Convención sobre los Derechos del Niño, que se incorporan en el texto constitucional, tanto en el artículo 4 como en el artículo 18 constitucional, referencias específicas a la infancia, a las personas menores de 18 años. En el artículo 4, los derechos propios, ¿no?, que tienen todas las niñas y los niños y la obligación del Estado y de la sociedad de respetarlos y hacerlos efectivos. Y en el artículo 18, particularmente, se incorpora la situación de los jóvenes, de los adolescentes, esta categoría que hemos marcado entre los 12 años cumplidos y menos de 18, que están en conflicto con la ley penal. Hasta ese momento,
cuando la Constitución de 1917 entró en vigor, todavía en materia de justicia para adolescentes internacionalmente había un modelo que se denominó en su momento tutelar, que respondía también a realidades de la época, que estuvo vigente durante mucho tiempo en nuestro país, pero después de que México signó la Convención sobre los Derechos del Niño, que realmente transformó la materia de infancia, no solo en los que están en conflicto con la ley, sino en general de considerar a los niños como sujetos de derechos, bueno, entonces se reforma el artículo 18 y se incorpora el tema de justicia para adolescentes. Esta reforma, que en fin fue completada después con reformas posteriores, con la reforma de la fracción 21 del artículo 73, donde aclaró que era un sistema de carácter penal para adolescentes. Sin embargo, que en la fracción 21 diga que es de carácter penal, no demerita todo el resto que dice el 18, que tiene el 18, las fracciones cuarta y quinta y sexta, de los párrafos cuarto, quinto y sexto del 18, donde especifican las características del sistema. Y yo creo que un tema muy importante que todavía no se ha entendido, y lo poco que me queda voy a hablar un poquito de esto, es que no es un sistema penal de adultos, o sea, para eso hay un sistema de justicia para adolescentes. La característica de penal, yo creo que contribuye en el sentido de decir que es un sistema sancionador, porque no lo podemos negar, y que es un sistema donde tienen que tener los adolescentes los mismos derechos que tienen los adultos que están siendo juzgados por la comisión de una conducta delictiva. Pero tienen más derechos que esos y el sistema no puede ser igual, ni puede tener el mismo rigor, ni siquiera la finalidad es exactamente igual, porque el sistema de adolescentes busca una finalidad educativa, una finalidad de una experiencia con la ley de los jóvenes, que los jóvenes puedan hacerse responsables y puedan realmente tener una experiencia de legalidad, y busca en fin, tiene caracteres altamente de justicia restaurativa, digamos. En fin, son particularidades distintas a los de los adultos. El sistema que establece la Constitución en los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 se basa en un sistema integral de justicia para adolescentes, esto es con instituciones, con jueces especializados. Es un sistema que descansa en el interés superior, donde debe prevalecer y debe buscarse la defensa de los derechos de los adolescentes frente a, digamos, las desventajas que puede ocasionar los efectos negativos que puede tener el propio sistema. Esto es, hay que buscar maximizar los derechos y de alguna manera restringir los efectos negativos que todo sistema sancionatorio tiene. El sistema es un sistema especializado, esto es muy importante, que la Corte ha dicho que la especialización está dada en la organización del trabajo, en la asignación de competencias y en el perfil del personal. Esto también ha sido tratado por los instrumentos internacionales y es un sistema donde se habla de formas alternativas de justicia. Fue la primera vez en la Constitución que se introdujo en 2005 la noción de formas alternativas de justicia. En justicia para adolescentes, esta tiene una especial importancia. Siempre hay que buscar judicializar lo menos que se pueda y tratar de resolver el conflicto en que se encuentra el adolescente de una manera, en fin, que no lo estigmatice lo menos posible. Por supuesto, también se reconoce el debido proceso, la privación de la libertad como último recurso y que las medidas deben tener una relación de proporcionalidad con lo que haya sido, con el hecho cometido. En razón de que el sistema no se pudo instaurar, digamos, homogéneamente en el país, se dictó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Esto yo por lo menos hubiera entendido que lo que se quería recalcar era que como era un sistema penal, los adolescentes tenían los mismos derechos, pero algunos más, creo que ha sido bastante mal interpretado y esto ha dado lugar a que en muchos estados se hayan quitado los jueces para adolescentes y ahora llegan los jueces penales que les dan un curso de 15 días que atienden adolescentes y asuntos penales. Y me parece que esto es desvirtuar el sistema, que es de alguna manera reflejar que no se ha entendido lo que el constituyente ha querido y, en fin, nos pasa un poco como lo que pasó con ese sistema acusatorio que se diseñó en 2017, que la Constitución tenía un diseño realmente para un sistema acusatorio y democrático y la legislación secundaria y las prácticas derivaron en un sistema con otras características. Esto está pasando un poco con la justicia para adolescentes. Yo creo que muchos leemos, o no creo que no mal, leemos un sistema integral que trata de buscar la reeducación y la reinserción de los adolescentes, que trata de buscar realmente que el adolescente sea responsable, pero no tenga que estar o tenga que sufrir una estigmatización, sino que pueda tener un futuro de vida que no sea el delictivo y, sin embargo, no se ha interpretado adecuadamente. Creo que, y para terminar, voy a decir que la legislación y la Constitución sientan las bases para un modelo respetuoso de los derechos, para un modelo que permita realmente, en fin, una justicia para adolescentes adecuada y, sin embargo, nos queda a nosotros, nos queda a todos, realmente darle un alcance, una interpretación, una contextualización que beneficie, que haga que realmente la justicia para adolescentes marque, sea significativa y para los adolescentes que queden atrapados en ella tengan realmente algún cambio positivo. Muchas gracias. Entonces, quien quiera de los dos. Entonces, pero ya porque se va el tiempo. Y acuérdense, minutos. Contaditos. ¿Cómo empiezan a correr? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio el poder acompañarles nuevamente, merced a la amable invitación que me formularan la organizadora, la doctora Olga Islas, muchas gracias doctora, y el doctor Sergio García Ramírez, pero también en armonía con la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, institución en la que me honro formar parte, al igual que la doctora Lisa Solini, el doctor Luis de la Barreda y los amigos y amigas que están aquí, con la finalidad de compartir con ustedes muy breves ideas en torno al régimen especial de la delincuencia organizada. Y para eso preparé 3 paginitas a las que voy a dar lectura con una propuesta final que si no haré en este momento, entonces la hago en la segunda oportunidad en la que podemos participar. A más de 20 años de su vigencia, la Ley de Delincuencia Organizada fue publicada el 7 de noviembre de 1996. Esta ley es más conocida, en mi concepción, por las vulneraciones a derechos humanos que genera que por su eficacia. Esta ley, en cuyo diseño participaron destacados especialistas mexicanos, surgió en una etapa de la política criminal nacional en que el fenómeno delictivo era muy diferente al actual. La violencia de los cárteles se desplegaba entre ellos mismos, primero. Los grupos vinculados al crimen organizado ejecutaban sus actividades delictivas en zonas focalizadas y estas se centraban básicamente en 3 modalidades delictivas: el narcotráfico, el robo de vehículos y la piratería. Hoy, 20 años después, un poco más, la situación, como todas y todos ustedes saben, es muy diferente. La violencia de los cárteles alcanza no solo a sus miembros, sino a la población civil. Piénsese solamente en los miles de desaparecidos en Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, entre los que se encuentran migrantes, niñas, mujeres y estudiantes como los 43 de Ayotzinapa, en los que, por supuesto, también tomó parte el crimen organizado,
y en donde llama la atención que además hayan participado precisamente quienes deben salvaguardar la libertad y la dignidad de las personas, como son policías. Por otro lado, la delincuencia organizada opera, a diferencia de 1996, en todo el territorio nacional. Zonas que eran pacíficas como Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo o Campeche también sufren de este flagelo. Aunque es cierto que en Campeche, por ejemplo, esta delincuencia organizada se enfoca en el robo de hidrocarburos, pero no a través de las tuberías, sino desde las propias plataformas donde barcos chinos vienen y, fuera de la ley, ilícitamente compran petróleo. Si antes el narcotráfico o el robo de vehículos y la piratería dominaban las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, actualmente parece no tener límite, desde el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico también de seres humanos. Transitando por el secuestro hasta la extorsión, el crimen organizado ha ganado terreno frente a un sistema de justicia débil y, en muchos ámbitos, aunque no todos, permeado por la corrupción. Por eso es que, a más de 20 años de su publicación, el interrogante que surge y que quiero plantearles es si, a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido, esta ley, la última fue de este año, del 7 de abril, en donde se contemplaron las medidas de delincuencia organizada para los delitos ambientales, ¿la ley contra la delincuencia organizada es parte de la solución o es parte del problema? A este interrogante se suman algunos más. Por ejemplo, ¿se justifican las 50 hipótesis delictivas que pueden vincularse a la delincuencia organizada contempladas en las distintas fracciones del artículo 2 de la ley? 2. ¿Una ley como esta puede formar parte de un sistema de justicia democrático, como el que se dice que tenemos, o por lo menos el que buscamos? Tercera, ¿la prisión preventiva oficiosa contemplada en el artículo 3 está en armonía con el proceso adversarial, modelo vigente en nuestro país desde 2008? Cuarta, las agravantes de hasta la mitad de la pena contempladas en el artículo 5. Perdón. Disculpe. En el artículo 5, la duplicidad del término de prescripción del artículo 6, el arraigo de hasta 80 días o la prohibición de cumplir la pena en un lugar cercano a su domicilio, contemplada en el artículo 45 para los miembros de la delincuencia organizada, ¿están en armonía con los instrumentos internacionales? Sí están en armonía con la Constitución, porque, contrario de lo que debió ser, la Ley Federal de Delincuencia Organizada penalizó la Constitución cuando lo que se debió haber hecho era constitucionalizar la Ley Federal de la Delincuencia Organizada. Es por ello que comparto la postura de mi colega Luis Carranza, quien hace unos meses defendió una tesis doctoral extraordinaria en la Universidad de Barcelona y donde propuso abrogar esta ley. Es una ley caduca que incluso en sus términos procesales, en su lenguaje, responde al sistema inquisitivo, primero. Segundo, ya no es operativa 20 años después para el modelo de delincuencia organizada que tenemos. Y aquí comparto con ustedes, en los pocos minutos que me quedan, una idea. Esta ley fue pensada para los efectos de considerar a 3 o más personas que se organizan para cometer delitos como los señalados ahí. Pero hoy en día, quienes trabajan en el sistema de procuración de justicia, aquí me da mucho gusto reencontrarme con colegas instructores del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de la Ciudad de México, con quienes compartimos, con Rodolfo Félix y Miguel Mancera, entonces procuradores, esas tareas. Ya el crimen organizado no es de personas físicas, en realidad son empresas, son entes colectivos, son personas jurídicas. Entonces, la concepción de delincuencia organizada debe ser ampliada para considerar 2, 3 o más personas jurídicas que se unen para cometer delitos y en donde sin duda alguna participan lavando dinero,
en empresas, en casas de bolsa, en casas de cambio, en bancos, o traficando con personas o explotando a niñas y niños en bares y restaurantes, empresas y personas jurídicas. Ese concepto de persona entonces debe transitar a persona jurídica primero. Ya termino. 2, debe abrogarse la ley y recuperar solamente aquellos rubros procesales e insertarlos donde van, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquellos rubros penales rescatables, con esta nueva concepción que incluya a personas físicas, pero también a personas jurídicas, al Código Penal. Yo dejo ahí la propuesta sujeta a otras reflexiones, observaciones y a sus cuestionamientos y críticas. Muchas gracias. Ahora sí, maestro Guevara, si me hace el favor. Muchísimas gracias. Y al igual que mis colegas, quisiera empezar dándoles un muy afectuoso agradecimiento al doctor Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Islas por haberme honrado con la invitación para participar en estas jornadas. Para mí siempre es un honor venir a la Universidad Nacional Autónoma de México siendo no Puma, siendo el único de una universidad privada. Y es un honor estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que hay que reconocer el ejemplar liderazgo del doctor Pedro Salazar a esta institución. Me da mucho gusto, además, compartir con Miguel Ontiveros y con Alicia Solini. Yo venía muy preocupado porque pues llevo muchos años de no dedicarme 100% a la academia y he estado mucho en la vida del activismo, de la defensa de los derechos humanos, y tenía temor a sonar demasiado activista en mis apreciaciones, porque pues la realidad del país no permite hacer un análisis tan dogmático, tan académico, puro, sin emociones y sin críticas, pero me da mucho gusto ver que se hacen señalamientos muy serios en las deficiencias del sistema penal para adolescentes, y por supuesto que me muero del gusto y del honor de escuchar a Miguel Ontiveros criticando de esa forma a la ley de la delincuencia organizada y a la política criminal relacionada con esa ley, porque es un factor de serios problemas en materia de derechos humanos que nos lleva precisamente a poder generar una reflexión a partir del tema que me invitaron a hablar, que es la justicia penal internacional. La justicia penal internacional, como ustedes estoy seguro que lo saben, es un conjunto de normas, procedimientos, instituciones internacionales o reconocidas por el derecho internacional, sean por los tratados o por la costumbre, es decir, la práctica de los estados, que tienen por objeto generar investigaciones, procesamientos y sanciones penales adecuadas para aquellas personas que cometen delitos relacionados con graves violaciones de derechos humanos o infracciones también graves al derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Se trata de un conjunto de mecanismos, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, un organismo internacional creado para llevar a juicio a quienes cometen genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el delito de agresión y el crimen de agresión, cuando las instituciones nacionales de procuración o impartición de justicia no quieren o no pueden llevar a juicio a los responsables de haber cometido estos crímenes. Es un mecanismo de carácter complementario a las jurisdicciones nacionales. De la misma forma, se reconocen por estas conjunto de normas del derecho internacional otro tipo de tribunales internacionales que sustituirían o complementarían, mejor dicho, a las jurisdicciones nacionales cuando éstas no son capaces o no tienen la voluntad para llevar a juicio, que son los, por ejemplo, los tribunales penales internacionales como los creados por el Consejo de Seguridad para la antigua Yugoslavia y Ruanda, que casualmente el día de ayer, si vieron las noticias, un sentenciado de ese conflicto en la antigua Yugoslavia cometió suicidio en frente del propio tribunal.
Ese es un tribunal que ya está en sus últimos momentos de vida, está en su fase residual, literalmente, pero bueno, eso es una forma que la comunidad internacional ha inventado para que se pueda hacer juicio a quienes han cometido estas atrocidades, siguiendo un poco la práctica de los tribunales creados después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg y en Tokio. También se reconoce por el derecho internacional los tribunales denominados internacionalizados, que son sistemas penales nacionales que tienen un componente internacional, es decir, fiscales internacionales que participan conjuntamente con fiscales nacionales y también con jueces internacionales y jueces nacionales para llevar a juicio a quienes cometen este tipo de atrocidades. Por ejemplo, piensen en las salas de los tribunales de Camboya, en donde esta composición mixta está llevando a juicio a los responsables del régimen de Pol Pot de los años 70. Estos modelos han evolucionado con el pasar de los años. Los gobiernos normalmente consideran que la presencia de fiscales y de jueces en el contexto de sus órganos jurisdiccionales y de procuración de justicia son medidas muy intrusivas, y en los últimos años hemos visto el desarrollo de mecanismos para combatir la impunidad que lo que buscan hacer es fortalecer, complementar y construir capacidades de las fiscalías nacionales, como por ejemplo la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad en Guatemala, que es un organismo internacional que ayuda a la Fiscalía Nacional en la investigación, pero no desde la perspectiva propiamente ministerial, porque quien acusa ante los jueces y que son jueces nacionales es la propia Fiscalía, pero ayuda con investigaciones sobre patrones de alta corrupción, y estas investigaciones que hace la CICIG han servido para llevar a juicio incluso a un presidente en funciones en ese vecino país. En Honduras se ha creado un mecanismo similar, un mecanismo que es complementario, que está ahí para fortalecer las capacidades, repito, nacionales. También el derecho internacional reconoce que los países tienen la obligación primaria para llevar a juicio a los responsables, son los responsables inmediatos de investigar, procesar y castigar. Para eso se requiere que cuenten con tipos penales adecuados para llevar a juicio a las personas que cometieron este tipo de delitos, pero además que cuenten, de preferencia, con normas procesales que garanticen que las víctimas tengan una adecuada participación en los procesos, y eso de alguna forma está reconocido en nuestro artículo 20 constitucional, donde las víctimas pueden denunciar y pueden además ejercer ese muy limitado derecho de coadyuvancia con el Ministerio Público, pero además se reconoce por el derecho internacional, y esto me refiero a los principios de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el combate a través del combate a la impunidad, que es un documento de la Comisión de Derechos Humanos del año 2005, en donde se reconoce que los gobiernos incorporen en sus legislaciones procesales mayores derechos a las víctimas, como por ejemplo ser partes civiles, como sucede en países como Francia o el mismo Guatemala, que cuando las fiscalías no hacen su trabajo para investigar delitos, en este caso que queremos hacer la referencia a México, delitos graves, pues se permite que las víctimas puedan ejercitar la acción penal directamente. Nuestra Constitución, ustedes saben que desde el 2008 ya eliminó aquel monopolio de la acción penal, y la ley reglamentaria debió haber regulado el ejercicio de la acción penal por particulares, pero fue un ejercicio muy limitado y fallido, que requeriría de una reflexión y un análisis para posibilitar en algunos supuestos y bajo ciertas condiciones que las víctimas puedan presentar directamente ante los jueces cierto tipo de casos, en mi opinión, en aquellos en donde se trate de funcionarios públicos involucrados y donde se constate que las fiscalías o procuradurías no han querido investigarlos. Pero bueno, esa es una reflexión que tendríamos que tener eventualmente. Estos elementos del derecho internacional, insisto, tribunales nacionales con capacidades adecuadas para que las víctimas participen, tribunales penales como la Corte Penal Internacional o mecanismos complementarios de justicia, creo que son
elementos que nos pueden servir a México para salir del atolladero. Y por supuesto, la Corte Penal Internacional como un órgano internacional que nos ayudaría a llevar a juicio a los más altos responsables de haber cometido en México crímenes de lesa humanidad, si es que consideramos que se reúnen los requisitos para calificar así los miles de casos de tortura, los cientos hasta ahora comprobados de casos de desaparición forzada de personas cometidos por servidores públicos federales y locales, y los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, y por qué no agregar la privación grave de la libertad física en contravención de normas internacionales, que es un tipo penal del Estatuto de Roma, y ahí metería el arraigo como una forma de privación grave de la libertad física en contravención de estas normas, porque nada más 12 mecanismos internacionales han dicho que esa figura viola diversas disposiciones del debido proceso internacionalmente reconocidos. Aquí lo dejaría y después, si quieren, entramos a discutir sobre si México, podemos decir que en México se están cometiendo o se han cometido crímenes contra la humanidad. Muchas gracias. Tres temas totalmente diferentes, pero que todos apasionantes y de frontera, porque son problemas que estamos viviendo como país, como parte de la globalización y que no están resueltos. Vamos a hacer una segunda vuelta breve para que hagan el comentario. Si quiere empezar Alicia, porque sí, tiene las preguntas. Tengo varias preguntas, entonces voy a aprovechar estos 3 minutos que dijimos para… voy a aprovechar una pregunta para hacer alguna aclaración más de lo que dije. Me dicen aquí que para litigar en materia de adolescentes se pide una especialidad. ¿Cuál sería la justificación de que se pida esa especialización? Y si esto no constituye, creo que no alcanzo a entender bien, pero algún tipo de violación, digamos. Creo que están preguntando eso, el que se exija esta especialidad para litigar en materia de adolescentes. La especialidad se exige porque los instrumentos internacionales, la Constitución y la ley exige una especialización, y hay una jurisprudencia de la Corte, bueno, hay varias sobre especialización en materia de adolescentes, pero hay una que específicamente señala la necesidad de que los operadores, los que intervienen, estén especializados, e incluso hace una relación de quiénes son los que necesariamente deben estar, y entre ellos están los abogados. Creo que es muy importante la especialización, que no sea algo formal, no que me dieron un papelito, hice 3 días, porque parte de la problemática que yo traté de transmitir, que yo veo en el modelo, cómo está funcionando, es que no se termina de comprender el modelo. Por ejemplo, el modelo me pregunta, la otra pregunta me dicen si es de reinserción o rehabilitación. La ley habla de reinserción social y familiar, pero el modelo de adolescentes tiene esta carga de experiencia, de legalidad y de educación, de componente educativo que se relaciona con una actuación distinta y lamentablemente esto no será atendido. La justicia para adolescentes, primero, se ve como una justicia de segundo, y en segundo lugar, la mayoría de las sanciones son no privativas de libertad. Pero son importantes, o sea, son importantes que se apliquen adecuadamente. ¿Qué pasa? Como son no privativas de libertad, no hay convenios, ni se aplican, se han convertido en que van y firman. Entonces, claro, realmente pierde todo sentido. La idea es que tuvieran algún trabajo en favor de la comunidad, que pudieran ir a un asilo, en fin, que tuvieran algo que sirviera de retroalimentación y que, por otro lado, les significara a los adolescentes, en fin, asumir que sus actos tienen consecuencias, digamos. Esa es un poco la idea, y entonces creo que eso no se ha terminado de comprender. Me preguntan también en el momento de la detención en flagrancia, ¿qué derechos tienen? Bueno, por supuesto que pueden ser detenidos en flagrancia y deben ser llevados ante el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada. Sí. ¿Cómo? 10 minutos. ¿Puedes disponer? Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, bueno, entonces voy a ir con más calma. Ya venía.
Les comentaba que al menos en la Ciudad de México, generalmente cuando son detenidos por los policías, generalmente los llevan a la Agencia 57. En general en México es así. En otros estados no, pasan por la comandancia de la policía y ahí se arman unas historias de que si la policía quiere comprobar la edad y si no comprueban la edad, en fin, favorece toda una serie de violaciones. Claro, la ley nacional establece un término más corto para el Ministerio Público para resolver de las personas que están detenidas, que tienen que tener 14 años, porque menos de 14 años no pueden ser privados de la libertad. Eso no quiere decir que el policía no lo pueda llevar a la agencia del Ministerio Público, pero inmediatamente el Ministerio Público lo que tiene que hacer es entregarlo a los papás o a la persona que sea responsable y no esperar las 36 horas que marca la ley, que es lo que hacen, esperan hasta el último momento. Pero bueno, la idea no es esa. La idea es que, les digo, a los que son mayores tienen más de 14 años, menos de 18, y es alguno de los delitos que está en la lista que viene en la propia ley de delitos por los cuales pudieran llegar a ser privados de la libertad, que es un último recurso. Bueno, en esos casos el Ministerio Público tiene 36 horas. Pudiera llegar a tener 48, dice la ley, en casos excepcionales. En fin, eso depende un poco de cómo trabaje cada agencia y en cada lugar. La realidad es que en la mayoría de los estados, en la nueva ley, como no se ha entendido, insisto, el sistema, esto se ha convertido en que tienen detenidos a 20 en todo el estado o a 15, que podrían trabajar muy bien con 15 y no lo hacen, los tienen encerrados a los 15 ahí como sin nada, y a todos los demás adolescentes que realmente cometen algún tipo de conducta conflictiva, en vez de buscar, no sé, mecanismos restaurativos eficaces y eficientes, algunas de estas medidas no privativas de libertad que tienen un alto contenido educativo, pues prácticamente se limitan a cuestiones de carácter formal, ¿sí? Esto es que van una vez por semana, que firman, que una platiquita que por ahí de un tema que a los adolescentes ni siquiera les llega demasiado. Entonces, bueno, lamentablemente esto no es bueno, primero porque no incide realmente en la vida de los adolescentes, no es un aporte, y ustedes saben que cuando empieza a correr esta idea de impunidad, que la sociedad lo percibe como impunidad, la reacción ante eso es pedir entonces mayor represión, digamos, ¿no? Este es un sistema que no funciona adecuadamente. Me estaban preguntando también respecto a un criterio de la Corte que consideró que en la prisión preventiva, aquí hubo un problema, la ley usó el tema de prisión preventiva en vez de usar internamiento preventivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo, en fin, porque la sanción para adolescentes se llama internamiento, no se llama prisión, y la ley usó prisión preventiva. Bueno, finalmente la Corte dijo que, en fin, defendió este internamiento preventivo. Miren, yo no quitaría totalmente el internamiento preventivo, hay casos y casos. Si los operadores son operadores que son especializados, que son sensibles, que tienen el perfil adecuado, hay muchos, lamentablemente en muchos estados, el tema de la delincuencia organizada que ha captado a muchos jóvenes que hasta están más protegidos adentro que afuera. Lamentablemente esa es la realidad. En Morelos hace 2 años, en 3 meses de los que soltaron mataron a 16. Digo, el tema es realmente, en fin. Lo que sí creo es que, por eso digo, bueno, el internamiento preventivo en caso de adolescentes debe usarse en casos extremos, y los hay, sí los hay. O sea, quisiéramos que no lo hubiera, pero sí hay casos extremos. Realmente hay adolescentes que, teníamos un caso ahora en el Distrito Federal reciente de que descuartizó 3 o 4, así, en fin.
con unas historias de vida realmente sí difíciles, también es cierto, pero bueno, que algo hay que hacer, digamos, alguna consecuencia tiene que tener eso, y lo ideal es que si el sistema es más o menos efectivo, esa consecuencia pueda incidir favorablemente. Eso es lo que, en fin, es el ideal, digamos, ¿no? Y lo que sentimos que realmente no se está logrando. Yo creo que en ese sentido, concientizar un poco la problemática, incrementar las políticas públicas, porque tampoco no tenemos políticas públicas adecuadas. Hay una ley de derechos de niñas y adolescentes y hay una procuraduría ahora federal, y se supone que los estados tienen una procuraduría en respecto a derechos de niñas y adolescentes, que debieran actuar, de mi manera de ver, más armonizadamente con el sistema sancionador de adolescentes, digamos. Ahí tendría que haber una colaboración, incluso hasta para la ejecución de estas sanciones no privativas. En fin, y todo eso está como desarticulado, digamos, ¿no? Todo está como desarticulado, no se le presta mucha atención, la materia de adultos se lleva toda la atención, y aquí está, en fin, nos hemos quedado que o penalizamos o no hacemos nada, y no podemos encontrar una respuesta más adecuada para esta problemática juvenil. Yo creo que haber contestado casi todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Sí. Maestro Miguel. Gracias. Resumiendo las preguntas que me dan, cada una que la haya hecho entenderá que me refiero a la suya. Me preguntan si el caso de la destrucción del manglar de Tajamar puede ser considerado como delincuencia organizada. En parte, la reforma del 2017 estableció e incluyó precisamente los delitos ambientales en ese ámbito. Pero como el concepto de delincuencia organizada de la ley es un concepto caduco, no incluye a las empresas. Y aquí dice, tomando en consideración todas las empresas que se vieron involucradas. Por eso el concepto ya no responde a la realidad, ¿no? Como el propio principio de societas delinquere non potest, ya no responde, bueno, ya no está vigente en nuestro país, ¿no? Aquí las empresas sí delinquen, y este es un buen ejemplo. Lo que pasa es que no hay respuesta penal frente a ellas debida. ¿Por qué? Porque el concepto de delincuencia organizada en su momento respondió al fenómeno que se daba en México 20 años después. Aquí estamos llenos de empresas que delinquen y que incluso son creadas dolosamente para esos efectos. De tal manera que esta pregunta se contesta precisamente con la propuesta de abrogación de la ley y la creación de una nueva modalidad de delincuencia organizada, pero en el Código Penal y en el Código Procesal. Esta pregunta también de Verónica relativa a qué hacer entonces para la implementación correcta del sistema de justicia, aún con todos los problemas que tiene. Mire, yo creo que mientras consideremos, con base en la Constitución penalizada, con esas gotas de veneno que en su momento dijera acertadamente Sergio García Ramírez, que contiene la reforma constitucional de 2008, y mientras consideremos a las policías, los agentes del Ministerio Público y los peritos como licuadoras, como cafeteras, que tienen que ser certificados constantemente con un sello y que pueden ser echados de las instituciones a pesar de la simulación del servicio público de carrera, y nunca más reingresar a la institución a que haya sido ilegítima esa decisión del procurador o procuradora de echarlos, no vamos a tener un sistema de justicia digno de un Estado constitucional, porque precisamente la propia Constitución, vulnerando el artículo 1 constitucional, discrimina a quienes procuran el acceso a un derecho humano como es la justicia, que son los policías, los agentes del Ministerio Público y los peritos. Y quienes hemos trabajado en procuradurías sabemos la manipulación que se hace del control de confianza, especialmente del polígrafo, para echar a la calle a una persona humana, con las consecuencias que tiene para su familia, su trabajo y para todas y todos nosotros al perder a un distinguido miembro de una procuraduría. Hay que abrogar la ley o también el régimen de excepción. Sí, la ley y el régimen de excepción. Cuando en un Estado se generan regímenes de excepción, el Estado lo toma con gusto y profundiza en las consecuencias
que se ejecutan sobre esas personas que pertenecen a ese ámbito. Entonces, no hay que poner, no hay regímenes de excepción. Lo que hay que hacer es establecer pautas específicas, sí, por ejemplo, como hablábamos, en materia de técnicas de investigación criminal. Todos entendemos que el crimen organizado se maneja con particularidades. Entonces, pongamos esas particularidades en el Código Nacional de Procedimientos Penales de forma muy puntual. ¿Y cuáles, me preguntan, serían esas particularidades que se deberían mantener vinculadas a la probable vulneración de derechos fundamentales o derechos humanos? Ahí está la Convención de Palermo. Están los tratados internacionales. Y de la Convención de Palermo no se deriva de ninguna manera el detener para investigar, como es el arraigo, o que las personas ya sentenciadas para ejercer la reinserción sobre ellas sean trasladadas al otro lado de la República. Entonces sus hijas, sus hijos, su esposa tiene que ser martirizada, transitar toda la República con los riesgos que hay para visitar al padre, a su esposo, ya condenado, porque lo dice la Constitución, que debió ser una carta de protección de derechos y parece más una guía y un protocolo para vulnerar esos derechos. Si me preguntan si habría que responder entonces con penas más severas y más delitos para combatir el crimen organizado. Bueno, el crimen organizado no se le combate porque esto no es una guerra, ni hay enemigos, son personas, ¿no? Y segundo, no, las penas son una simulación. Tenemos ya cadena perpetua en el Estado de México, tenemos cadena perpetua en Chihuahua, y precisamente son los dos estados donde más mujeres se matan y donde más se secuestra. Entonces, para muestra ese botón. Lo que hay que fortalecer son a las procuradurías. La PGR no tiene procurador, no tiene fiscal de delitos electorales, muy destacado el que estaba, egresado de este instituto, y tampoco tiene delitos fiscal anticorrupción. Bueno, no tiene ni edificio. La delincuencia organizada es un delito internacional, no, es un fenómeno transnacional, pero no es un delito internacional. Y como me quedan 4 minutos, doctora, los tengo aquí contados, quisiera comentar algo respecto de lo que señalaba José Antonio acerca de desaparición forzada. Miren, no va a haber sentencias por desaparición forzada, porque el tipo penal que se estableció en la Ley General de Desaparición Forzada no responde a los estándares internacionales. En realidad es un secuestro. Peor aún, es una privación ilegal de la libertad, porque le quitaron precisamente lo que distingue a la delincuencia organizada de otros fenómenos delictivos que también configuran o se cometen a través de la privación de la libertad, que es el elemento subjetivo distinto al dolo, que es la finalidad con la cual se le priva de la libertad. En el secuestro se priva de la libertad para obtener un lucro, por ejemplo. En la trata de personas, para explotar a la persona, ¿no? Y en la desaparición forzada de personas se priva también de la libertad, pero para eliminar de esa persona el acceso a la justicia, eliminarlo para siempre. Eso se quitó del tipo subjetivo y se puso como una consecuencia del tipo objetivo. Pero esa consecuencia del tipo objetivo se da también en el secuestro. Porque en el secuestro no puede decir, oiga, me voy a amparar, me puede por favor ir al juzgado a dejar mi solicitud de amparo para que me proteja la justicia. No, también se desprotege. Y a la víctima de trata, pues también se le retira el pasaporte, se le ejerce violencia sobre ella, ¿no? Y entonces tampoco puede acudir a los operadores, al sistema de justicia. Por eso las consecuencias materiales son las mismas. La finalidad es el eje rector de la desaparición y eso se quitó de la ley, con lo cual todo queda en secuestro, con penas nuevamente de 90 años en el tipo básico. Ese es el sistema de justicia penal que tenemos, ¿no? Con eso, muchas gracias. Un segundo. 3 minutos. Si no, menos 2 minutos. Un minuto. Había una pregunta que no contesté, me llegó después, pero me parece que es muy significativa respecto a lo que yo estaba diciendo. Me preguntan, y no sé quién no viene, pero dice, en caso de delito de alto impacto, como secuestro, violación, delincuencia organizada, etcétera, ¿no debería juzgarse a los menores como adultos para evitar la impunidad?
esto refleja un poco lo que estoy diciendo, o sea, que el sistema de adolescentes se percibe como que no sirve para nada, como que es total impunidad, y lo que favorece es esto, los reclamos de que, bueno, ahora bajemos la edad, ahora pongámoslas en 16, aunque la convención diga otra cosa. Por eso creo que es importante que el sistema se refuerce, que funcione bien y que se entienda realmente cuáles son sus características, nada más. Por favor. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas que se hacen. Una de ellas consiste en que si existe una obligación de tipificar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el ámbito interno. Bueno, la obligación de tipificar crímenes internacionales deviene de los tratados internacionales y de la costumbre internacional. La costumbre internacional es un alimento difícil de roer y difícil de reconocer, y de ahí, pues, bueno, para muchos es muy difícil reconocer la forma en la que se implementa, pero pues, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia reconocen que es una fuente del derecho internacional, es decir, una fuente de obligaciones para los estados. Entonces, el deber de tipificar crímenes de guerra y de lesa humanidad vienen de diferentes fuentes. Los crímenes de guerra, sí existe una obligación convencional en los convenios de Ginebra, en los 4 convenios de Ginebra y en el protocolo adicional primero, de tipificar ciertas conductas consideradas como infracciones graves a los convenios de Ginebra en contextos de conflictos armados de carácter internacional. Por lo que se refiere a los crímenes de guerra relacionados con los conflictos armados internos o de carácter no internacional, se dice que la costumbre es la que genera el deber de tipificar. ¿Eso soy yo? No. El deber de tipificar ese tipo de crímenes, que son en concreto las violaciones o infracciones al artículo 3 común de los convenios de Ginebra y las infracciones al protocolo adicional segundo, a pesar de que habrá países como México que no lo han tipificado. Entonces, y por lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad, no existe un tratado todavía, hay un borrador en la Comisión de Derecho Internacional en donde lo que se va a buscar es que se genere una obligación convencional para tipificar los crímenes de lesa humanidad, pero tenemos 2 fuentes de obligación. La primera, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de los años 60, que reconoce que esos delitos son imprescriptibles. No dice cuáles son, no define con claridad cuáles son los crímenes de lesa humanidad, pero la costumbre internacional sí nos ha dado forma de poderlos identificar. Los estatutos del Tribunal de Nuremberg, de la antigua Yugoslavia y de Ruanda son algunos ejemplos. Pero particularmente el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, reconoce que los estados tienen la obligación primaria de investigar, procesar y castigar los crímenes de lesa humanidad. Es mi celular, perdón. Los crímenes de lesa humanidad, pero no dice que los estados tienen una obligación de tipificarlo. Ahora, si los estados quieren evitar la jurisdicción de la Corte, pues tienen que garantizar que los crímenes de lesa humanidad en el ámbito interno sean investigados, procesados y castigados, y que las sanciones sean adecuadas a la gravedad del crimen. Entonces, no existe, repito, de acuerdo al estatuto, la obligación de tipificarlo, la costumbre internacional sí lo reconoce, y en el interés genuino de los estados de cumplir con su obligación primaria, pues lo tendrían que hacer, y nos meteríamos en un berenjenal para tipificarlos porque no hay una forma homogénea para hacerlo y tiene muchísimos elementos que son muy difíciles de desarrollar. Por ejemplo, la noción de ataque, ¿qué es un ataque? ¿Qué es población civil? ¿Qué es sistemático y qué es generalizado? No quiere decir que no sean definibles ni que existan definiciones de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero traducirlo a derecho interno vamos a encontrar muchas diferencias en las legislaciones que lo han hecho. Hay modelos que simplemente cortan y pegan el Estatuto de Roma, hay otros que han querido resolver los problemas de definiciones, como por ejemplo la experiencia peruana, que incluye como agravantes
cuando se cometen de manera sistemática o generalizada los crímenes como la tortura, la desaparición, el asesinato por servidor público, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es por lo que se refiere a la obligación de tipificar. Preguntan también si se puede aterrizar en la Corte Penal Internacional un procedimiento del fuero común cualquiera y de qué forma se puede llegar a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional solamente conoce de estos 3 crímenes que mencioné: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Agresión ni lo meto porque es un tipo penal que tienen que haber muchas precondiciones derivadas de política internacional para que alguien pueda llegar a ser juzgado por eso. Un ejemplo nada más, el Consejo de Seguridad tiene primero que decir si hubo un acto de agresión de acuerdo al derecho internacional para que después la Corte pueda llevar a juicio a los responsables. Y eso tendrá que estar condicionado a que alguien hubiera ejercitado la competencia de la Corte, es decir, el fiscal de oficio, el Consejo de Seguridad mismo o un Estado parte. Entonces, los delitos del fuero común en principio ni serían competencia de la Corte Penal Internacional, salvo que se trate de delitos como la tortura, la desaparición, el asesinato por servidor público, la esclavitud, los delitos de carácter sexual, cuando estos delitos se cometan como parte de un ataque generalizado, sistemático contra la población civil y que además, en el estado de que se trate, no se hayan investigado, procesado y castigado a los responsables por la falta de voluntad o por la falta de capacidad del Estado. Entonces, en principio, como están los tipos penales en el ámbito local, no serían directamente competencia de la Corte, se tendrían que reunir ciertos otros elementos para que eso pueda suceder. ¿De qué forma se llega a la Corte Penal Internacional? Pues eso es todo un tema muy interesante. La fiscal, quienes pueden ejercitar la competencia de la Corte o activar la competencia de la Corte, como mencionaba, es la fiscal por sus atribuciones de oficio, el Consejo de Seguridad, cuando considera que hubo una afectación a la paz o seguridad internacional y ejerce las atribuciones del capítulo 7, o bien algún Estado, sea parte o algún Estado que no sea parte, pero que le pida a la Corte que inicie una investigación. Para llegar a la Corte, entonces, como abogado, sociedad civil o personas interesadas en eso, la forma más sencilla, bueno, si tienen un amigo en alguna cancillería, convencerlo de que en México se están cometiendo y que la Cancillería decida de ese país activarlo, que eso es muy poco factible. La vía que el Estatuto reconoce es la vía de la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares una autorización para abrir una investigación en un país por sus atribuciones de oficio, cuando reciba y cuente con información suficiente que le permita creer que en ese país se han cometido o se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte. Para que la fiscal o el fiscal, en este caso ahorita es mujer, pueda llegar a esa conclusión de que cuenta con elementos suficientes para creer que en ese país se han cometido, tiene que recibir información. Ella no puede salir a buscar información porque se le da la gana, la tiene que recibir de alguna manera. Y ahí es en donde se abre la puerta para que se le pueda enviar a la fiscal información desde los países en donde se consideren que se han cometido, y técnicamente se le llaman comunicaciones a la Corte. Anualmente la fiscal presenta un informe anual a la Asamblea de Estados Parte en donde reporta el número de comunicaciones que ha recibido de los diferentes países, y cuando esas comunicaciones le dan elementos suficientes para poder continuar analizando la situación de un país, abre lo que se conoce un examen preliminar. En donde yo trabajo, desde hace varios años hemos presentado varias comunicaciones a la Corte Penal Internacional alegando que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad. En el estado de Baja California, en el contexto de los operativos conjuntos, en particular el de Tijuana, encontramos una práctica sistemática por parte del Ejército de detener arbitrariamente personas, llevarlas a cuarteles militares por periodos de diferente tiempo, unas horas, algunos días, algunas semanas, sin reconocer la detención. En esos momentos se les torturó brutalmente a las 95 personas que documentamos, de las cuales representamos a 30, y se les torturó para obtener confesiones que se incriminaban a ellos o
testimonios que incriminaban a otras personas o simplemente información o para castigarlos, ¿no? Decirle tú eres narco y golpes. A todas estas personas se les presentaron acciones penales y fueron sujetos a proceso penal. La mayoría de ellos fueron llevados a Nayarit y la gran mayoría de ellos salieron libres sin responsabilidad. No hubo investigaciones, no hay investigaciones adecuadas en ninguno de los casos. Entonces encontramos que había un patrón sistemático por la forma en la que se cometían las detenciones, por la forma en la que torturaban, por lo que se decían en las torturas y por lo que siguió después como parte de una política del Estado para cometer esos crímenes. Presentamos también otra comunicación más recientemente sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado de Coahuila, en primer lugar, en un primer momento del 2009 al 2011 por la organización criminal Los Zetas, conjuntamente con autoridades del Estado. El ejemplo paradigmático es el penal de Piedras Negras, en donde por lo menos 2 años los Zetas entraban y salían libremente del penal, en ocasiones escoltados por funcionarios del penal y por la policía del Estado para cometer crímenes. Cuando aparecía la Marina o el Ejército, se volvían a resguardar en la prisión. A la prisión ingresaban personas, se habla de que asesinaron a más de 100 personas disolviéndolas en diésel o quemándolas en diésel. Y además sirvió como taller para proteger a los autos y hacerlos blindados, etcétera, etcétera. Recientemente el Colegio de México acaba de publicar un estudio sobre ese mismo caso. También en el estado de Coahuila se cometió la masacre de Allende, que ustedes saben, fue una masacre que se cometió en las narices de las autoridades municipales, estatales y federales. Todos sabían qué estaba pasando. Hay múltiples indicios que permiten creer que estaban todos informados de lo que sucedía y como una forma de proteger lo que estaba sucediendo ahí a los Zetas y no detenerlos, permitieron que se pudieran matar o desaparecer por un número indefinido de personas. Se habla entre 25 y 300. Eso tendrán que resolverlo las autoridades competentes. Pero lo que encontramos además es que los Zetas reconocieron en los juicios de Texas que les daban dinero a los funcionarios del estado de Coahuila para que los dejaran trabajar como parte de un negocio. Es información pública, nosotros no hicimos ninguna investigación penal, todo lo tomamos de fuentes abiertas o de testimonios existentes y ya le tocará a la fiscal corroborar que lo que dijimos es o no es cierto. Pero bueno, nosotros no señalamos a una persona de algún gobernador que es como el responsable y tal, simplemente planteamos la información que estaba públicamente ahí para que la fiscal de la Corte haga lo que tenga que hacer. Entonces, así es como se llega a la Corte ya tendrá que determinar si se abre un examen preliminar y eso le permitiría tener algún tipo de actividad adicional como solicitar información al gobierno de los elementos que ha recibido sobre supuestos crímenes de su competencia. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son los tiempos en la Corte Penal Internacional? No hay tiempos en esta etapa. En esta etapa de examen preliminar es una no etapa además porque el estatuto no lo reconoce como una etapa procesal. La etapa procesal iniciaría a partir de que le autoricen a la fiscal la investigación, pero ahí tampoco habría una etapa para que se pueda identificar a los presuntos responsables y acusarlos. En el momento en que se acusan, tampoco hay plazos. Para esto, entonces, vivimos en un estado de cosas en donde los plazos son inciertos, no tenemos ningún tipo de garantía de que se pueda en el corto plazo abrir un examen y después que se empiecen a deslindar responsabilidades. Me preguntan también cuál es la consecuencia del desacato de la Corte Penal Internacional frente a las decisiones de la Corte Penal Internacional. Pues hemos visto que no hay consecuencias mayores. Actualmente el presidente de Sudán, el señor al-Bashir, es un prófugo de la justicia, ha estado viajando libremente en algunos países africanos, a pesar de que hay una orden internacional de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, y la Corte lo único que ha logrado hacer es emitir resoluciones en donde se reconoce que, por ejemplo, Sudáfrica violó el Estatuto de Roma al no haberlo detenido a este personaje cuando estuvo en su territorio. Y ya le tocará al Consejo de Seguridad, en las funciones que tiene de
pues, responsable de garantizar la paz y seguridad, y además de haber sido quien activó la jurisdicción de la Corte para este caso, de tomar medidas en contra de los países que no colaboran y no cooperan adecuadamente por la Corte. Me preguntan también sobre si que en México no hay una afirmación que en México no se ha cometido genocidio o exterminio masivo de personas. En efecto, en México, hasta donde yo recuerdo, desde que México tipificó el genocidio derivado de la Convención del 48, que no me acuerdo si fue en los años 60, cuando se incluyó el tipo penal de genocidio, no se ha por lo menos no sé si alguien haya señalado que en México se cometió genocidio. Hubo un ejercicio ahí fallido y muy mal hecho por la Fiscalía de los Crímenes del Pasado, que pretendió decir que la masacre del 68 y la masacre del Jueves de Corpus fue genocidio porque se intentó destruir a través de la muerte de los manifestantes a un grupo nacional, que eran los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, pero yo creo que me parece que es un ejercicio poco sólido jurídicamente. Entonces, yo no diría que en México se ha cometido genocidio, coincido con quien lo ha señalado. Sin embargo, crímenes de lesa humanidad es un tipo penal aparte, que se tienen que satisfacer esos elementos del ataque dirigido en contra de la población civil de manera generalizada o sistemática y con conocimiento del ataque ya cuando se busca individualizar la responsabilidad, y que además que este ataque generalizado o sistemático forme parte de un plano política del Estado o de organización. Y si quieren, insisto, podemos platicar abundantemente sobre esto y cómo lo hemos configurado a nivel de detalle. Y luego me preguntan otra sobre cómo se cataloga el delito de terrorismo y el principio, de acuerdo al principio de justicia universal, y ahí les tengo que ofrecer una muy sentida disculpa. No conozco los tratados que tienen que ver con crímenes internacionales que no estén relacionados con derechos humanos, y el terrorismo es uno de esos del que no puedo dar una opinión, pero no sé si el doctor Ontiveros pudiera hablar del tipo penal de terrorismo internacional. Yo de verdad me lo ofrezco disculpas, tú Alicia tampoco, perdón. Pues muchas gracias. Pues bien, con esta exposición tan interesante sobre un tema, como decíamos hace un momento, que son de frontera y que nos inquietan a todos mucho, damos por terminado las labores del día de hoy, agradeciéndoles a todos mucho su presencia.